Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 57 titulada El diezmo. Lo meditamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema del diezmo es sin lugar a duda uno de los temas más controversiales que han existido, pues por medio de este argumento los falsos ministros de Dios se vuelven ricos a costa del dinero de sus fieles. Incluso mantienen bajo presión a sus ovejas, argumentando que si no diezman, Dios no los va a bendecir. Pero la Biblia enseña que el diezmo, tal como lo practican hoy la mayoría de sectas, no existe en las páginas de la Biblia. Hay un diezmo, sí existe un diezmo, pero es el diezmo del pueblo de Israel, que no era en dinero, sino que era en especies, en productos, en trigo, en cebada, en aceite, en los productos que cosechaban en ese entonces, inclusive en los animales, pero no en dinero. En Deuteronomio, capítulo 14, del 22 al 23, Deuteronomio 14, del 22 al 23 dice: cada año apartarás el diezmo de todo el producto de tu sementara, lo que haya producido el campo, año tras año, y lo comerás en presencia de Yahvé tu Dios en el lugar en el que haya elegido para restablecer la morada de su nombre. Será el diezmo de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor y tu ganado menor. De este modo aprenderás a respetar a Yahvé tu Dios toda tu vida. Palabra de Dios. Y en el libro de Levítico, capítulo 27, versos del 30 al 32, Levítico 27, del 30 al 32 dice: el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé, es cosa sagrada que pertenece a Yahvé. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá un quinto de su valor. Todo diezmo de segundo mayor o menor, es decir, una de cada 10 cabezas que pasan bajo el cayado, será cosa sagrada de Yahvé. Palabra de Dios. El diezmo, como vimos, sí era para Dios, pero era en productos, no era en efectivo, en dinero como vemos ahora. Era en productos, y lo peor de todo es que era una vez al año, Deuteronomio capítulo 14, verso 22 dice: cada año apartarás el diezmo de todo el producto de tu sementara, lo que haya producido el campo, año tras año. Palabra de Dios. Los fariseos llevaron esta práctica del diezmo religioso hasta la más ridícula exageración, dando la 10ª parte de las cosas más diminutas y de insignificante valor, tales como la menta, el eneldo, el comino, pero con olvido de la humildad, la justicia, la misericordia, la fe y el amor, lo cual es una grave equivocación. Por eso Jesús los criticaba y les llamaba hipócritas. En Mateo capítulo 23, verso 23, Mateo 23, 23 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anento y del comino. Habéis descuidado la más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que habrías de practicar, aunque sin descuidar aquello. Palabra de Dios. En Lucas capítulo 11, verso 42, Lucas 11, 42 dice: pero hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que había de practicar, aunque sin omitir aquello. Palabra de Dios. Nos adentraremos entonces a darnos cuenta de que el diezmo sí existía, sí está en la Biblia, pero es en producto, y se hacía una vez al año. Algunas veces se hacía cada 3 años o cada 7 años también, pero el diezmo se hacía una vez al año, no era todos los días, y era cuando se recogía la cosecha, los primogénitos de los que han nacido de los animales, del campo y de todo. No era en dinero. El diezmo era para los levitas, para las viudas, para los huérfanos, no es para el pastor, era para ellos, para la viuda, para el huérfano y para los levitas. En Números capítulo 18, del 21 y 24, número 18, 21 y 24 dice: doy en herencia a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que presentan en la tienda del encuentro, porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservarán para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 14, verso 27, Deuteronomio 14, 27 dice:
pero no abandones al levita que vive en tus ciudades, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. Palabra de Dios. De este fondo se toman también ciertas precisiones para aliviar las necesidades de los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al tercer año, el año del diezmo, deberá ser entregado directamente a las aldeas locales. O sea que había un diezmo de 1 año y otro diezmo de 3 años. Deuteronomio capítulo 14, versos del 28 al 29, Deuteronomio 14, del 28 al 29 dice: cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha de ese año y lo depositarás a tus puertas. Así podrás venir al levita que no tiene parte ni heredad contigo, al forastero, al huérfano y a la viuda que vive en tus ciudades, y podrán comer hasta hartarse para que Yahvé tu Dios te bendiga en todas las obras que emprenderás. Palabra de Dios. También en Deuteronomio capítulo 26 del 12 al 13, Deuteronomio 26 del 12 al 13 dice: cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman de ello en tus ciudades y se sacien, dirás en presencia de Yahvé tu Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de tus mandamientos ni los he olvidado. Palabra de Dios. De hecho, los rabinos judíos de hoy en día no piden el 10% porque ellos no conocen perfectamente la ley y saben, porque ellos, mejor dicho, conocen perfectamente la ley y saben que el diezmo es en especie y que era solamente para los levitas. El 10% de los salarios para el jefe, pastor o líder nunca ha existido en la Biblia, excepto por parte de predicadores o servidores que exigen que para sí mismos, en el nombre de Dios, les dé el diezmo que supuestamente es de Dios. Y eso no es así. El diezmo era una ley para los judíos del Antiguo Testamento. Es por eso que las sectas protestantes que lo exigen tienen que recurrir a citas bíblicas de la Antigua Alianza, sobre todo del libro de Malaquías, para poder hacer creer a la gente que es bíblico, pero no mencionan que eso era para el pueblo de Israel, que fue con él que Dios había hecho esa alianza, y nosotros no somos judíos, sino cristianos, y no pertenecemos a la antigua alianza, sino a la nueva alianza. En Lucas capítulo 22, verso 20, Lucas 22, 20 dice: de igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra de Dios. En Hebreos 10:9 dice: para añadir después: entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, abrógalo primero para establecer lo segundo. Palabra de Dios. Ya no estamos en la antigua alianza, ahora estamos en la nueva alianza, la alianza señada con la sangre de Cristo. Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, del 23 al 25, Gálatas 3, del 23 al 25 dice: antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en la espera de la fe que debía manifestarse, de manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí somos justificados por la fe, mas una vez llegada la fe ya no estamos a merced del pedagogo. Palabra de Dios. Esta nueva alianza que nos ha rescatado de la ley es la alianza de Cristo en la cruz. Gálatas capítulo 4, del 21 al 24 y 26, Gálatas 4, 21, 24 y 26 dice: vosotros los que queréis estar sometidos a la ley, decidme una cosa: ¿no habéis oído lo que dice la ley? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pues bien, el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa. Y aquí se percibe un sentido alegórico. Estas mujeres representan 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, está simbolizada por Agar, madre de los esclavos, pero la Jerusalén de arriba, que es libre, es nuestra madre. Palabra de Dios. Desafortunadamente, algunos, por no tener este conocimiento, inconscientemente están mezclando las 2 alianzas como que si fueran lo mismo. En rato son cristianos y al dar el diezmo son partidarios de la ley mosaica. De todas maneras, si alguien quiere darlo porque está en la ley de Moisés, no debe olvidar que el apóstol Santiago dice que la ley era un todo o nada, empaquetado, o una persona no le era permitido escoger lo que le gustara de ella, sino que debía de cumplir toda la ley a profundidad, debía de cumplir todo lo que está en la ley. Además, Jesús nunca mandó a cobrar el diezmo. Jesús nunca mandó a cobrar el diezmo. Es más,
Él criticaba las únicas 3 veces en que aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, es para criticar a los fariseos que cobraban el diezmo. Mateo capítulo 23, verso 23, Mateo 23, 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que habías que practicar, aunque sin descuidar aquello». Palabra de Dios. En Lucas encontramos el ejemplo más típico de un hipócrita que piensa que por pagar el diezmo está justificado delante de Dios. Este es el ejemplo del fariseo y el publicano. Lucas 18, del 12 al 14 dice: «Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniendo esa distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Palabra de Dios. Como vemos, Cristo no solo no mandó a cobrar el diezmo, sino que habló en contra de practicarlo solo de apariencia, pero dejando a un lado la misericordia. Por eso en la cruz Cristo abolió la antigua ley y nos liberó de las prescripciones de la ley. La idea del diezmo del Antiguo Testamento fue quitada cuando Cristo murió en la cruz y no antes. En Colosenses capítulo 2, verso 14, Colosenses 2:14 dice: «Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio clavándola en la cruz». Palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 1, Gálatas 5:1 dice: «Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud». Palabra de Dios. Además, en la carta a los Hebreos se vuelve a señalar que el diezmo era parte de la ley y que era estrictamente para los levitas. Hebreos capítulo 7, verso 5 dice: «Los sacerdotes descendientes de Leví tienen orden según la ley de recibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, que también proceden, por cierto, de la estirpe de Abraham». Palabra de Dios. Algunos distorsionan el texto porque en Hebreos 7:8 dice: «Y aquí entre nosotros reciben el diezmo hombres mortales, pero ahí lo recibe uno de quien se asegura que vive». Palabra de Dios. Algunos distorsionan esto diciendo que como ahí dice hombres mortales que reciben el diezmo, el pastor es hombre que se va a morir, entonces él puede recibir el diezmo. No, hay que tener cuidado, porque hay que estudiar el contexto. Es obvio que nada tiene que ver los diezmos para ministros como para Cristo, pues dice que los que tienen mandamiento para tomar el diezmo son los hijos de Leví. Esos son los hijos mortales, los de Leví. Los hombres mortales son los levitas, no son los pastores. Ellos eran los que tenían el poder de recibir el diezmo, no los pastores. ¿Y qué hay referente a la colecta? ¿De qué se habla referente a la colecta? Bueno, en el Nuevo Testamento se habla de ayuda, colecta, apoyo y compartir todo lo que tienen, pero nunca del 10% semanal o en dinero. En Lucas capítulo 10, verso 7, Lucas 10:7 dijo Jesús: «Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa». Palabra de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 18, 1 Timoteo 5, 18 dice: «La escritura en efecto dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario». Palabra de Dios. San Pablo además dice que nadie está obligado a dar ofrenda, para que cada quien dé algo según su corazón, pues Dios bendice al dador alegre y al tacaño cosecha según su corazón. En 2 de Corintios capítulo 9 del 6 al 7, 2 de Corintios 9 del 6 al 7 dice: «Mirad, el que siembra con mezquinidad cosechará también con mezquinidad, el que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Que cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría». Palabra de Dios. Y el que anuncia la palabra de Dios no debe de cobrar por el mensaje, sino que la mayor gloria debe de ser la gloria que tenía San Pablo: dar el mensaje gratuitamente, pero también aceptando las ofrendas que le den cuando le regalen algo, claro, porque el trabajador merece derecho a su salario, pero sin cobrar. Es una ofrenda que le van a dar, pero sin cobrar, porque el evangelio se da gratuitamente. Segunda de Corintios capítulo 11 del 7 al 8. Segunda de Corintios 11 del 7 al 8 dice:
¿Voy a ser ahora culpable de haberme rebajado a mí mismo para ensalzaros a vosotros, anunciándoos gratuitamente el Evangelio de Dios? A otras iglesias despojé, aceptando de ellas medios de subsistencia para poderos serviros. Palabra de Dios. Dice San Pablo, mi mayor gloria es dar el Evangelio gratuitamente. Entonces, el diezmo es una práctica de la ley y nosotros ya no estamos sujetos a la ley. Por tanto, el diezmo no tiene ningún valor para nosotros los cristianos. La ofrenda, por el contrario, debe de ser según la intención del corazón, no de mala gana y sin ninguna cantidad, sino que lo que nosotros querramos dar, y Dios nos va a bendecir según lo que demos. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube y nos vemos en la última lección del video, la lección número 58 de nuestro curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.